versículos 20 al 22. Dice, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. El mundo, los tiempos y... Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los ciegos, a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Esta es una descripción que da Daniel de lo que él ha podido conocer de Dios, y puedo decir es bastante precisa. Y una de las frases que establece, que se convierte en un principio, es que él quita reyes y él pone reyes. No hay rey que se ponga que no sea puesto por Dios, ni que se quite que no sea quitado por Dios en base a un juicio. Y uno de repente podría decir, no es cierto, fue la rebelión de los tales que lo quitó. Tal vez, pero fueron no también más que meros instrumentos para cumplir un juicio de parte de Dios. Hay otro principio en este mismo tenor que vamos a leer en los Proverbios otra vez, en el capítulo 21. En el versículo no creo que es suficiente. ¿Cuál? 21:1 de Proverbios. Como los 21:1, ¿verdad? Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Dios. A todo lo que quiere lo inclina. Habla de algo físico para hablarnos de algo espiritual, muy interesante. Las aguas, los mares, los ríos, están contenidos por Dios. Dios, si ustedes lo recuerdan, desde el principio en Génesis dice que Dios determinó dónde iba a ser la tierra y dónde iban a ser los mares, y se puso a los mares límite, ¿no? Pero resulta que de repente Dios inclina un poco su mano hacia la izquierda, hacia la derecha, por así decirlo, y resulta que esas aguas cruzan un poquito sus límites, ¿no? Para no pensar en Japón, ¿no? Cuando llegó como a la mitad de la isla y se llevó todo lo demás, bastante fuerte, ¿no? Lo que nosotros conocemos como los tsunamis. Obra de Dios, y Él lo hace. Cuando Él quiere, los ríos se rebasan. Por eso nuestros hermanos en Veracruz han tenido que padecer bastante, porque llega un momento en el que Dios dice que no más es el límite en los mares, en las aguas, porque cumple un propósito. Ese es un ejemplo en lo físico. Pero dice que de la misma forma está puesto el corazón en las manos de Dios, y hacia donde Él quiere, o a todo lo que Él quiere, lo inclina. Les decía, esto necesitamos entenderlo de parte del Señor, como que a veces Dios va a escoger y va a llevar, a nombrar, a sustentar a gente sumamente de lo peor, ¿no? Que no podríamos calificarlos porque no hablamos con esas palabras, ¿no? Pero cumple un propósito, y resulta que estando allí va a ser un siervo de Dios aún muy a su pesar, porque Dios va a mover su corazón hacia lo que Él quiera, sin que con esto digamos que no al final esa persona va a tener que dar cuentas delante de Dios de sus intenciones, de lo que por qué Él lo hizo. No que Dios al final de cuentas no lo haya usado. Por eso les decía yo la diferencia entre cumplir el propósito de Dios y agradar su corazón. Hacer la voluntad de Dios y agradar su corazón. Yo puedo hacer la voluntad de Dios agradando su corazón, y al final ser aprobado por Dios
reconocido por Dios, así que bienvenido por Dios a la vida eterna, o al final solamente le voy a decir a Dios, pues en tu nombre eché fuera demonios, ¿no? Y en tu nombre le dimos así, hicimos acá y logramos esto y así y allá. Y esa frase tan tremenda que nuestro Señor Jesús les dice: apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Y de pronto creo que particularmente en el caso de Nabucodonosor, al final reconoció y se arrepintió y reconoció a Dios como único Dios y Señor de todas las cosas, pero vamos a decir que no, por poner el ejemplo de otros tantos, que al final no podría decirle Nabucodonosor: es que tú me dijiste que soy tu siervo, dame la bienvenida, ¿no? Y Dios va a poder contestarle con respecto a que nunca lo tuvo en su noticia, nunca le importó lo que él tenía que decir, que no obstante con eso sí fue su siervo porque hizo su voluntad. Entonces al final lo que Dios espera es que lo que rindamos de cuentas delante de Él es si nuestro deseo y nuestra voluntad fue agradar su corazón y entonces hacer su voluntad, o que hicimos su voluntad muy a nuestro pesar, como el diablo mismo que les decía, que se la pasa haciendo la voluntad de Dios todo el tiempo y cumpliendo propósitos de Dios todo el tiempo. Como ejemplo, lo estudiamos aquí también hace no mucho, la historia de Job, era el ejemplo que ponían, como Dios le dice qué hacer, hasta cuándo llegar, dónde llegar, y el día que se acabó la participación del diablo, gracias, a la próxima te llamo, y se cumplió el propósito en la vida de Job, que no era solamente conocer a Dios, sino ya empezar a hacer su voluntad con la intención de agradarle. Por eso al final Job dice: yo te preguntaré y tú me enseñarás, ¿no? Porque antes era: yo puedo decirte quién eres, casi le dice Job. Cuando están ahí dialogando: yo sé quién eres, tú haces así y así, y los otros también, no, pues sí. Llega Job a ese coraje de decir: ojalá fueras hombre para que nos pudiéramos pelear tú y yo de veras. Y al final termina diciéndole a Dios: mejor te pregunto y tú me enseñas. Y eso es muy, muy, muy precioso en realidad. Y bueno, volviendo ahí con Esther, ya no quiero aterrizar ya todo el tema con Amán y eso, porque me interesa mucho escuchar lo que nos pueda compartir mi papá, pero en realidad vemos que hay toda una forma muy sabia en la que Dios va llevando en su momento a Esther para descubrir la condición de quién era Amán ante los ojos del rey Asuero. Cuestiones que, si ustedes pueden ver, son más allá del plan de un inteligente que desarrolló un buen plan. Va en el sentido de escuchar a Dios. Les decía que Dios está totalmente implícito en esta historia, hasta explícito podría decir, tal vez no en palabras, pero cuando Esther va a presentarse delante del rey, hace una petición muy importante y le pide a Amán que junte a todos los que son de los suyos y ayunen por ella. Y ella dice: yo también voy a ayunar con mis doncellas, con las mías. Esto evidentemente nos está hablando de una búsqueda del Señor, no como lo hemos planteado, no como se ha planteado antes, lo hemos enseñado aquí, que el ayuno no se trata para obligar a Dios a que me dé favor a lo que voy a hacer, sino evidentemente habla de que era una mujer que buscaba el corazón de Dios y quería agradar su corazón. Y en el caso de Amán, pues les digo, el último que tenía en su noticia era a Dios. Evidentemente Asuero tampoco era un hombre que consultara a Dios para sus decisiones, sino que Dios permitió que Amán llegara a tener esa parte tan importante, que Asuero sin dudar lo aprobó su propuesta, ¿no? Pero ya Dios había dispuesto una redención para Israel, así como un ejemplo de lo que es esta tierra. La caída del hombre, el pecado, no tomó a Dios por sorpresa. Dios ya tenía preparado antes, ya había acordado, vamos a decir, con Jesús antes el plan de redención para nosotros, que se manifestó en su tiempo,
en su debido tiempo. Otra cosa que es padrísima de esta historia con Esther es lo cronológicamente preciso que es, cómo se da la situación de que pues desde que ella nace, el tiempo en el que nace, en el lugar donde está, la cuestión con cuántos banquetes no ha de haber habido antes, cuántas cosas no han de haber pasado antes, pero en este momento se da lo de Basti, se da el consejo, se le llama, se le reconoce, se le da la posición, se da esta cuestión de Amán en ese tiempo. Todo esto que escucha también, ¿no? Qué casualidad que justo estaba Mardoqueo en las puertas allí para escuchar esto. Todo es perfecto en ese orden del Señor. Entonces, ¿cuál es lo que nos va a llamar a nosotros? Pues a estar descansados, en hacer su voluntad, en escuchar su corazón y en querer agradar su alma. Y entonces, porque le amamos, sabemos que todas las cosas nos ayudan para vivir. Así es, mis hermanos. No sé si quieran comentar algo más o preguntar o disentir algo, como siempre les doy la opción. Bueno, Estamos. yo quiero comentar algo hablando de esta reflexión de entender lo que es la voluntad de Dios, pero agradando, qué tan importante es ir conforme al camino de Dios, agradándolo a Él. Entonces, también mencionaste que Dios tiene un plan, es un propósito y sabemos que de antemano no hay un plan para todos nosotros. Entonces, yo les quiero compartir que hace 8 días estuvimos platicando de los vecinos, de la experiencia de los vecinos. Pues en mi corazón estaba ir a platicar con mi vecina, entonces ya había otra hija, no a la que me había cerrado las puertas, pero con sus razones. Finalmente Dios tiene un propósito para todos, como entendemos. Y ya fui a ver a la vecina y gracias a Dios me abrieron las puertas, estuve con ella y ella había como una necesidad, sentía en mi corazón hablarle del Señor y hablarle de la salvación. Y gracias a Dios mi hermana Laura me había compartido sobre cómo se le hablaba a una persona para ser salva. Entonces yo me glorío en el Señor porque pues la señora nos abrió las puertas de su corazón y lo recibió. Entonces la señora tenía mucha necesidad de platicar. Después de ser vecinas, no dejaba de hablar, ¿no? Entonces yo le platiqué de mi vida y le dije que íbamos a vernos, que me iba a tomar un café con ella, que oráramos para que ella, que ya había abierto las puertas de su corazón, ella entregara las cosas todas a él y que él tenía un gran propósito, porque ya cuando la vi ya estaba con la cara hinchadísima, las piernas y todo, ¿no? Entonces nos despedimos muy bien y yo me glorío en el Señor porque el domingo me dijeron que había fallecido la señora. Entonces pues yo le doy la gloria a Dios que me permitió ganar un alma para el Señor, ¿no? Entonces pues me lleno de gozo por eso. Sí. Que 3 días después falleció la señora. Y ella tenía mucho ánimo de vivir, ella tenía muchas ganas de luchar por la vida, pero le decía a Dios que pues, entendiéramos cuál era el propósito de Dios y que que no por nada el Señor la sostuvo hasta ese momento. Así es. Estaba el mensaje que recibí. Sí, que Dios tiene un propósito y que pues que hay que hacer su voluntad y que hay que seguir, ¿no? El camino y ganar pues almas para así Él. es. Eso que les quería comentar. Y darle gracias a Dios, ¿no? Y la gloria de que lo pudimos hacer. Lo hicimos, ¿no? Dios fue que quería un propósito y tenía un plan muy claro, ¿no? Porque sí, a mí me había puesto en mi corazón orar por mis vecinos. Muy bonito. Sí, es muy maravilloso. Les he platicado muchas veces una historia. Para mí fue muy impactante vivirla, no directamente, pero sí un poco paralelamente, de un amigo que tenía yo en internet en Colombia. Y nos llevábamos bien, o sea, no voy a decir que así muy cercanos, pero sí al menos cada segundo, tercer día platicábamos. Y un chico que amaba al Señor, que tenía muchos deseos de honrarle y todo, y seguido me pedía que oráramos por un tío suyo.
un tío suyo que a él le cargaba más que muchos porque era su único tío, de la familia era así como lo único que quedaba, pero un hombre que era un sicario, que en su haber tenía tantos que el hombre yo creo ya ni se acordaba, y era tan bueno en su trabajo, ¿no?, que nunca dejaba rastro de nada. Él hacía sus trabajitos, le mandaban a eliminar a quien tuviera que eliminar, y era implacable en su forma de hacerlo. Y era un hombre que pues tenía bastantes recursos porque pues de cada vez que le pagaban muy bien, y pues tenía una vida totalmente desordenada. Pues ya con eso se pueden imaginar qué clase de pensamientos y de moral tenía este hombre, ¿no? Tanto que tenía muchas mujeres, hijos regados por todos lados, cosas así. Entonces él me pedía que orara por su tío, a menudo me pedía que no me olvidara de orar por su tío, que él lo tenía muy presente. Y pues él, cuando intentaba hablar con su tío del Señor, pues recibía un rotundo rechazo una y otra vez. Se da una situación que dejo de platicar yo con este chico, lo dejo de ver un buen tiempo y me llamó la atención. Le escribía correos y todo y no había respuesta, y después de un par de meses, no menos, como un mes y medio yo creo, recibo respuesta y me dice: ¿qué crees? Te tengo que platicar algo increíble que pasó. Entonces me empieza a platicar que este tío, en el último trabajo, en un par de últimos trabajitos que había hecho, no sabemos si por ya desánimo, que no era un hombre muy grande de edad, pero el asunto es que en ambas ocasiones, en una mató a un esposo enfrente de su esposa y la esposa lo vio, y en el otro caso mató a un hombre en presencia de un sobrino suyo, una persona, un joven, pues, y ambos lo vieron, cosa que jamás en la vida había dejado una sola pista, ni la policía, nadie daba con él, pero en este par de ocasiones sí se había dejado ver. Entonces, como estaba acostumbrado, una de las cosas que me decía este chico que le impactaba de su tío es que vivía el hombre quitado de la pena, o sea, como que no le causaba absolutamente nada lo que hacía. Y así estaba muy tranquilo en su departamento, un lugar donde la gente lo ubicaba como un hombre intachable, ¿no? Pagaba todo lo que tenía que pagar de mantenimientos, se daba algo y él estaba atento, ayudaba a las señoras a meter sus paquetes de despensa, ¿no? Un hombre así, ¿no? Bueno. El asunto es que un día está ahí en su casa, quitado de la pena, como si nada, toca la puerta, abre la puerta, y lo que recibe al abrirle la puerta es un riflazo así, a quemarropa, ¿no? Un escopetazo más bien. Las escopetas tienen esta característica, sus cartuchos, que son ásporas, no sé cómo le llaman, trozos de metal, pues, que se hacen así. Entonces, pues, entre cara, pecho, hacia el estómago, todo lleno de postes. Cae el hombre allí, una vecina ve, llama a la policía, ya la ambulancia se lo lleva. Llega este chico a ver a su tío y el doctor le dice: está vivo, es un milagro, ¿no? Ya saben, estuvo a medio milímetro de no sé qué vena que le hubiera tocado fatal, del hígado, del corazón, del cerebro, del ojo. Todo quedaron repartidos las costas justo donde no afectaba mayormente, sí algo, pero no mayormente, no para quitarle la vida o dejarlo inutilizado, pues. Pero bueno, estuvo en el hospital y este chico tuvo la convicción de ir a predicarle otra vez, pero ahora sí como con una experiencia ya más personal o más fuerte con el tío. Le comparte de tal forma que el Dios usa ese momento para que el tío ahora sí lo escuche y le haga caso, entregue su vida al Señor. Y en este momento que les platico que él me está platicando esto, me dice: y en esas hemos estado, mi tío ha estado recuperándose de una forma milagrosa, al grado tal que ya está en su casa,
no está al 100% bien, pero está súper bien. Me pidió que le echara la mano porque en este conocimiento que ha tenido el Señor, dice, yo le he vertido todo lo que puedo y conozco de la palabra. Ha querido poner toda su vida en orden. Dice, me ha pedido que, es más, yo he ido de mensajero ahí con las mujeres que tenía regadas por allí, a poner todo en orden, a ver quién estaban los hijos, a hacer todo en orden, a poner todas sus cosas en orden. Dice que una de las cosas que más le pesaba pues era todas las vidas que había, que no sabía qué hacer con eso, que si las familiares o que, entonces que el chico Daniel le decía, pues está tranquilo, al final de cuentas vamos a preguntarle a Dios qué quiere él con eso, pero él decía que era algo que le pesaba mucho, pero que total, al conocer al Señor puso todo en orden. Y me dice, y estoy muy emocionado porque ya el domingo va a ir por primera vez a la congregación, o sea, no había podido porque estaba recuperándose. Dice, pero ya va a ir y ya yo invité a muchos, pues es un testimonio muy precioso y no sé qué. Ahí te pido que estés orando. Ah, sí, claro que sí, ya me dio muchísimo gusto porque era alguien por quien había estado orando. De pronto pasa otra vez la semana y ya no lo veo a mi amigo otra vez. Y pasa otra vez, no sé, no tanto tiempo, pero sí diría unas 2-3 semanas. Y yo le escribía para preguntarle qué onda con su tío, qué había pasado y todo. Entonces lo vuelvo a encontrar y me dice, es que, no sé, para mí ha sido como difícil entender esto, ¿no? Pero ahora que lo entiendo, ahora sí que ya me siento libre, ¿no? Y pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, ese domingo que te dije, fuimos a la congregación, se llenó mucha gente, muchos de mis compañeros de la escuela y todo fueron porque yo les platiqué la historia más o menos. Y mi tío pidió y el pastor le dio un tiempo particular para compartir. Y él empezó a compartir. Decía que se sentía algo así como el ladrón de la cruz, pero perdonado, ¿no? O sea, que sí había tenido chance pues de vivir después de eso, ¿no? Como él, pues quitando tantas vidas, para él era tan precioso el sacrificio de Jesús. Bueno, dice que un mensaje así, que parecía hasta un hombre mucho más entendido de las cosas, ¿no? Del reino, porque esta cosa que había tenido, y sí, fue una bendición grandísima. Mucha gente que entregó su vida al Señor a base de este testimonio, ¿no? Esta gente que yo le había compartido y no había querido antes fue movida por esta historia. Y yo le digo, pues qué padre, pues ¿por qué no me habías platicado, no? Si es que espérate, lo que pasa es que pues íbamos ya camino hacia afuera de la congregación, todo el mundo despidiéndose, muchas palabras de ánimo, y de pronto pues yo le iba ayudando para ir caminando, pues todavía no caminaba muy bien. Y de pronto vino una mujer muy nerviosa, muy nerviosa, ¿no? Que vino hacia él. Yo pensé, pues de las mujeres, de las personas que escuchó, tal vez alguna experiencia que estaba viviendo, que yo la veía mal, ¿no? Y ya cuando vi que traía una navajita en la mano, dice, ya pregunta. Y así fue y la clavó, y la misma mujer se espantó toda y no supo ni qué hacer y se echó a correr, ¿no? Y mi tío se cayó ahí en mis manos. Entonces él le empezó a decir, tío, pues si ya saliste de una, pues ya de otra no va a pasar nada. Y que el tío le dijo, no, yo creo que ya es mi tiempo. El Señor guardó mi vida para conocerle ya. Antes, si me hubiera llamado en la primera, me hubiera presentado así sin esperanza. Dice, pero creo que ya es el tiempo de partir. Y yo estoy listo. O sea, que tú tranquila. Y se me murió ahí mi tío en mis manos, ¿no? Y estaba todo lleno de sangre de él. Y sí me costó trabajo así como agarrar la onda. Dice, pero los médicos decían que después de todo, que todo nada, ¿no? Decían que la herida no era de muerte, o sea, no hubiera pasado que le hubiera perdido algo de sangre y ya. Pero era el momento. Entonces él me dice, ya ahora entiendo que sin duda Dios es el que da y quita la vida, ¿no? Y que Él tiene sus tiempos perfectos y preciosos. Y sí me costó así como trabajo, sobre todo la imagen de ver ahí a su tío morirse y todo eso, fue muy impactante. Pero pues ahora sé que mi tío está
presente al Señor, y ahora es que valió la pena toda la experiencia. Y además ya tenía todo en orden, todo. Al grado tal dice que él solamente, a partir de ese momento, fue como viendo que todo se diera como el tío lo había dejado en orden. Y es muy precioso en realidad ser el mensajero, ¿no? Es hermoso porque la señora ya estaba en su cama y dice, ay, ¿cómo no la habían dejado pasar? Yo hasta regañé a mi hija. Jefe, que ahorita acabo de salir a tomar el solecito después de tanto tiempo, y se sentó conmigo en la sala y me decía que ya Dios no la iba a perdonar, porque era pecadora. Entonces ya estuve hablando del arrepentimiento, le enseñé versículos de lo que era el arrepentimiento, que si lo hacía con todo su corazón y su mente y su alma, que Dios la iba a perdonar. Y me dice, pero yo no voy a decir lo deseo, dice, pero no sé qué decir. Y entonces ya le dije, cierre sus ojos y ya le voy a decir, hacer que repita estas palabras conmigo, ¿no? Entonces ya, pero fue algo muy hermoso. Pues un ejemplo, ¿no? De fe y un ejemplo justo a tiempo, de Dios. Que lo compartíamos hoy, no hay error en el Señor en ese sí, sentido. Todo es preciso. Hablando de los tiempos en los que hacer la voluntad de Dios y agradarlo, ¿no? Ese es otro mensaje, ¿no? Así es. Agradarlo en su corazón. Y como decías la semana pasada, no en tus fuerzas y todo. No, es eso. El tiempo si lo hubieras esforzado, tal vez hubieras logrado hablar con ella antes, y tal vez no era el momento de hablar con ella, ¿no? Esas cosas. A lo mejor no era el momento, y mi arrebatamiento hubiera hasta peleado. Sí, estorbado, sí. ¿Y cuál mensaje, no? Sí. Gracias a Dios. Así es, pues gracias a Dios por eso. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? ¿Ya? ¿Muy tranquilos y seguros? Bueno, pues damos gracias al Señor por y también esta experiencia de tiempo. Hay un versículo que dice, busca el reino de Dios y su justicia. Entonces, realmente yo creo que Dios nos está llevando a un crecimiento, y yo les pido que oren por mí para que yo no sea juez, sino que, entendiendo lo que es la voluntad de Dios, que Dios sea el que sea juez de las cosas que de alguna manera yo no las veo bien, pero no está en mis fuerzas, sino que está en el propósito y en el plan de Dios, aunque pasen como pasen las cosas, ¿no? Sino que Dios me invita a que yo no sea juez, y que les pido a todos que oren por eso, ¿no? Para quite de mí el ser juez, porque a mí no me corresponde. Sí, claro que sí. ¿Alguna otra cosa que quieran que oremos? Ya aprovechando, ¿no? Bueno, oremos. Padre Santo, te agradecemos mucho este tiempo que nos permitiste estar aquí compartiendo de tu palabra, viendo tu realidad tan viva, Señor, que aún la podemos disfrutar en nuestras vidas, en lo cotidiano, en lo particular, Señor. Muchas gracias, Padre, por lo que tú nos hablas. Y en verdad es nuestro anhelo reconocer que tú eres Dios, que tú eres quien quita, quien pone reyes, quien dispone los tiempos, las formas, quien contiene lo contenible, Padre, y lo acomoda en su posición, y cuando es tu voluntad lo reacomodas para nuestro beneficio, para gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por poder entender esto y por poder vivir entonces así, confiados en ti, descansando en ti. Te agradecemos mucho esta experiencia que le permitiste vivir a Ceci, Padre. Te agradecemos esos tiempos perfectos que tú tienes, y sin duda nos hace renovarnos en el clamor por nuestros vecinos, por la gente a nuestro alrededor, que sin duda tiene esta gran necesidad de conocerte, de ser salvos, Padre. Permítenos ser esos mensajeros fieles que anuncien que tú has tenido misericordia y que quieres tener aún misericordia, Padre, que quieres dar de tu agua gratuitamente para salvación. Padre, permítenos ser esos mensajeros que en su tiempo, en su forma, buscando